La provincia de Buenos Aires, te voy a pedir a vos que continúes en el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerte, Estela, la invitación a compartir este panel, a la compañera. No son ámbitos en los que yo transite habitualmente. Así que cuando me invitó Estela, me puse a pensar en verdad cuáles son las cuestiones de fondo y sobre todo por las que estamos atravesando en estos tiempos. Hace más o menos ya unos 8 años o 10 que estamos transitando con una incipiente violencia política en nuestra sociedad y en nuestro sistema democrático. Entonces busqué 2 enfoques. Uno es el porqué y el otro son las consecuencias. Y para nosotros los peronistas, el porqué se remonta al origen del peronismo. Cuando irrumpen proyectos nacionales y populares con líderes muy fuertes de un vínculo enorme con su pueblo y además enfrentan los poderes que hay que enfrentar e interpelan permanentemente en función de la conquista de los derechos para el pueblo y en detrimento de las prebendas de algunos sectores, que es lo que ha sucedido a lo largo de la historia de nuestro país y más específicamente desde que apareció el peronismo. El porqué lo encontramos en el derrocamiento del general Perón, lo encontramos en esa pared pintada de Viva el Cáncer y en todos los epítetos con los que cargó Evita a lo largo de su vida: mala actriz, prostituta, advenediza, y no le perdonaron ni su muerte, y no la perdonaron ni de muerta. Eso invoca un profundo odio de un sector hacia los sectores populares. El paso de los años no lo voy a contar en toda su extensión, pero siempre tuvo como víctimas a aquellos que se decidieron enfrentar al poder real. En los tiempos más cercanos, por decirlo de esta manera, después me voy a dedicar un párrafo a Cristina porque creo que es la graficación de lo que nos sucede y debiera ser la advertencia para que no suceda lo que ellos quieren que pase a futuro. Apenas asumido el gobierno macrista, tuvimos la primer víctima, una mujer que fue Milagros Salas, presa el 19 de enero por un capricho de un gobernante con características feudales y monárquicas, y no solamente ella, sino todas sus compañeras de la Tupac. Y Milagros sigue presa, y en esto ha tenido grandes pérdidas de salud y la pérdida más dolorosa que puede tener una mujer, que ha sido la de su hijo. Y no ha habido una acción de la política contundente, expresa, que impidiera que Milagros siguiera presa. Y uno no se conforma con que solamente sea un reclamo en alguna marcha, libertad para Milagros Salas, porque termina siendo una letanía. Y en verdad lo que le ha faltado a esta letanía es la acción concreta de la política. Luego de eso hubo otras mujeres que sufrieron mucho. Yo quiero recordarla a Eve y a las madres. Intentaron clausurarle su casa cerca de Plaza de Mayo. Tuvimos que ir a rodear la casa una mañana con abogados, tumbarle la universidad, quedarse con la radio, con la señal de la radio. Fue permanente. Solo que Eve tenía una voz fuerte y gritaba cada vez más frente a alguna de esas cosas y gritaba que me metan presa. Y obviamente no se iban a animar. Pero ella y lo que ella significó es también la graficación de la violencia política. Finalmente Cristina, ¿no? Para mí, si algo han tenido estos 40 años de ejercicio democrático como quiebre,
Lo decía bien Cecilia Moró en su carta, como quiebre de este pacto democrático que establecimos en 1983 para que algunas cosas no volvieran nunca más, ha sido el intento de asesinato de Cristina. Ahí la acción de la justicia, de este poder judicial que la persigue desde su primer mandato, no desde ahora. Un accionar deficitario también del poder político respecto de lo que ha sucedido con Cristina, de la investigación, del accionar de la justicia. Defectuoso, finalmente muy defectuoso. Tanto que a lo largo de los años de su gestión viene afrontando una enorme violencia, primero judicial, luego mediática, y las dos de la mano para construir una imagen que, como bien decían las compañeras, no tiene nada que ver con su capacidad de gobierno y con su liderazgo. Yo traje solamente algunas cosas que ustedes van a recordar, pero creo que la que más me impactó fue esta, en la tapa de la revista Noticias, que tiene continuidad, ¿no? Tiene esta, la mandaron a callar, la trataron como con esta foto, como con esta, perdón. Y finalmente uno se pregunta, como con esta, ¿no? Qué anticipatorio que era en aquel momento el poder mediático que luego terminó en el poder político. Porque fue el poder político el que gestó la situación que tiene Cristina hoy. E incluso el nuestro propio, por inacción. Y a mí me parece que cuando los procesos de transformación, los procesos revolucionarios en la vida de los pueblos, aquellos que tienen dirigentes con un enorme coraje, no se hacen cargo de la defensa de sus líderes, así como muchos sectores del peronismo no se hicieron cargo de la defensa de Perón cuando se fue al exilio, el pueblo termina pagando las consecuencias. No solamente fue con Cristina la persecución judicial, la persecución mediática y la persecución política, sino que no les alcanzó eso, le allanaron el departamento, la casa de Río Gallegos, le llenaron de agujeros las paredes, no encontraron nada, sino que además después se la agarraron con sus hijos, como dijo la compañera. Yo no me voy a poner blandengue, pero todas las que estamos acá y tenemos hijos o hijas, sabemos que es una parte que para nosotras es intocable. Y se la agarraron con su hija, que yo no voy a hacer mención al caso, pero sí a que la acosaron y la acusaron a una chica que en aquel momento tenía 12 años de edad. Y tampoco les importó, porque después aparecieron dos periodistas en televisión que calificaron la maternidad de Cristina, porque no le pudieron calificar su inteligencia, su liderazgo, su gestión. Entonces quisieron calificarle la maternidad, en un hecho bochornoso realmente. Entonces, cuando uno ve, con ejemplos, ¿no? Porque hay muchos ejemplos más, muchos ejemplos de compañeras que hacen gesta cotidiana y también la pasan mal. Cuando uno ve esto, se pregunta, bueno, ¿y el resto de la dirigencia política femenina qué pasa? Bueno, yo les puedo contar, el día que salió la tapa de la revista Noticias, El Goce, fuimos algunas diputadas nacionales a conseguir las firmas y las adhesiones de diputadas de otros partidos políticos. Y nos volvimos como fuimos, porque la palabra era no. Y cuando el 6 de diciembre, el 1 de septiembre le pusieron una pistola en la cabeza a Cristina, hubo dirigentes políticas mujeres que ni siquiera se expresaron y algunas se negaron a repudiar el hecho y algunas se escondieron bajo una baldosa para no opinar. Por supuesto, todo iba en camino al fallo condenatorio para proscribirla. Es tan fuerte esta historia, es tan pesada
para el peronismo, para nuestro espacio político, o aunque no seamos peronistas, para quienes intentamos representar el movimiento nacional y popular. Es tan fuerte, y es tan fuerte no haber obtenido respuesta masiva por parte de las dirigentes políticas mujeres. Todavía hoy algunas se ríen y dicen que ese atentado no fue cierto, hasta que finalmente tenía que terminar como terminó, en un fallo condenatorio que la proscribió. Entonces, como no quiero extenderme mucho más, porque yo dije que era el porqué, y el porqué en Milagros, y el porqué en Cristina, y el porqué en Eve, y en todas las mujeres que no se doblegaron, que no se sometieron, que no nos sometimos, como las compañeras que están acá, que seguimos peleando por los derechos y por la reivindicación de los derechos de los más humildes. El vuelto no es caramelo, siempre hay una sanción. Y finalmente eso terminó con el intento de asesinato, con la condena, la prisión de Milagros y el acoso a Eve y a cientos de compañeras. Estamos por empezar un año electoral. Perdón, ya lo empezamos. Estamos por atravesar la última etapa de esta primera fase electoral, que es la conformación de los frentes y de las listas. Seguramente acá hay muchas compañeras que van a ser candidatas. El otro día hablábamos con Estela, o que debieran serlo. Y hay que pelear para hacerlo. Y los instrumentos no siempre los manejamos las mujeres, los instrumentos del armado político. Habitualmente lo manejan los varones. Y si le da gana, a veces nos prestan la posibilidad que una compañera sea apoderada de una lista. Si no, es muy difícil porque hasta eso está sujeto a la masculinidad. Sin embargo, yo creo que en el paradigma político que se está planteando, que es el quiebre de la histórica relación de la dirigencia política con el pueblo, el que se vayan todos de aquel momento hoy se ha transformado en otra cosa, y es en un profundo descreimiento de los dirigentes políticos. Razones por la cual tenemos los personajes que han aparecido, o como sucedió en España en la elección de la última semana, digamos, porque hay un profundo descreimiento. Cuando se rompe el diálogo del dirigente con su pueblo, pasa eso. Por esa razón está proscripta Cristina, por esa razón intentaron matarla, por esa razón la quieren muerta o presa, como dice ella. Ahora, el tiempo que se viene, ¿de quién va a ser? Y el tiempo que se viene es de la construcción de poder popular, es de la construcción de territorio, es de aquellos compañeros y compañeras que recuperen esa bandera, que es la relación con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, con nuestra gente, eso que se tomó distancia durante muchos años. Por lo menos, no voy a decir cuántos, pero ya todos sabemos a lo que me refiero. A mí me parece que tenemos todas las mujeres una enorme responsabilidad, que también la tienen los varones, y es ir a recuperar la voluntad popular para que en las próximas elecciones no gane la derecha, porque la derecha no va a correr a la dirigencia política de los cargos. La derecha va a correr al pueblo de sus derechos. Van a volver, así como lo hicieron con muchos dirigentes políticos, como Amado, como muchos compañeros, van a volver a la carga sobre la dirigencia política del movimiento nacional y popular. Hay una sola manera de defender eso, y es sentarse en el territorio, fortalecerse, hacerse fuerte, tomar los instrumentos que tienen las ingenierías electorales en esta etapa, que haya muchas candidatas en las listas, porque las mujeres hemos garantizado muchas cosas. Con una presidenta mujer se ha garantizado la UH, la ley de educación sexual, muchos derechos. Tiene que haber muchas mujeres en las listas para que haya mucha representación popular y mucha defensa de los derechos. Pero para terminar, no hay ninguna posibilidad de construir políticas públicas activas y exitosas, sectoriales, si el paraguas no es el gobierno
un gobierno nacional, popular, democrático, activo, inclusivo. No hay posibilidades. Nosotros no podemos dejar que la derecha vuelva a gobernar este país. Es una responsabilidad política que tenemos todas y todos. Les agradezco mucho. Yo sé que quizás sea diferente al tono que ha tenido toda la conferencia hoy, pero si algo me caracteriza es que a mí me parece que nos queda poco tiempo y nos queda poco espacio, y así como lo perdimos el 1 de septiembre, luego de que se le puso un arma en la cabeza, y lo perdimos el 6 de diciembre, cuando se la condenó, me parece que no hay más espacio ni más tiempo para mirar para el costado. Y esta es una batalla que tenemos que dar las compañeras. Gracias.